Nueva York. Mauricio es ampliamente conocido en los medios, lo vemos siempre en diversos programas, y ahora lo vamos a molestar un par de minutos para que nos cuente cuál es la actualidad al día de hoy ahí en la Gran Manzana. Mauricio, buen día. Jorge López de Simoni, mi nombre, estoy en Continental Corrientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Jorge? Buenos días. Bien, un gusto conocerte y bueno, gracias por darnos estos minutos, ¿eh? Claro, no, ningún problema. Mauricio, ¿cuál es la situación si hablamos en términos de curva? ¿Sigue ascendiendo, se va mesetando, está bajando? Yo no soy muy amigo de ir contando los muertos y demás, ese tipo de cosas, pero sí, obviamente, de ponernos al tanto de lo que pasa, nada menos que en Nueva York, que es uno de los lugares más claves en esta cuestión, ¿no? Sí, lo que pasa es que los números cambian radicalmente. Ajá. Porque están los números de los contagiados, los números de los hospitalizados, los números de los fallecidos, y en cuanto a los fallecidos viene bajando la curva en una forma importante. Uh-huh. Ha bajado ayer, bajó a 400 personas cuando hasta hace 3-4 días estábamos en el doble, y eso habla, bueno, también de por ahí de la conciencia de la gente que ha tenido de tener este distanciamiento social, y también de que, bueno, que los famosos testeos que se hicieron en masa hace de 14 días hacia atrás, y que, bueno, que ha dado el resultado de que mucha gente supiera que tenía el virus y, uh-huh, bueno, que por ahí fuera atendida, ¿no? Ajá. No hay cuarentena obligatoria ya, ¿no? No, distanciamiento social. De hecho, la Universidad de Harvard, por ejemplo, hizo un informe hace una semana atrás, sí, de que la cuarentena obligatoria no sirve. Lo que sirve en realidad es no estar juntos, ¿no? Claro. No estar juntos y, por ejemplo, se han visto algunas imágenes en Miami o en algunos otros lugares en Michigan, lo que realmente asusta de gente que quiere que se reabran los negocios, claro, y que se junta, y me parece que eso es lo peligroso, ¿no? Claro. Acá en Nueva York se da a rajatabla la cuestión del distanciamiento social, y uno lo ve a diario cuando uno camina, de que nadie se acerca a más de 2 o 3 metros de uno, ¿no? Ajá. ¿Y cómo es en el subte, por ejemplo? ¿Está funcionando el subte, Mariano? Mauricio. Sí, funciona, pero con limitación, y obviamente que hay distanciamiento total. De hecho, están subiendo en realidad los trabajadores esenciales. Estamos hablando de enfermeros, médicos, aquellos que trabajan en supermercados, aquellos que son repositores. En realidad no anda mucha gente. Yo hace poquito me tomé el ferry, por ejemplo, que va al sur del Bajo Manhattan, y realmente no sube nadie a lo que subía hace, no sé, un mes atrás, ¿no? Al estar todo cerrado, todo el mundo se queda en la casa, ¿no? No hay otra opción. Está bien, o sea que ahí funciona. Bueno, vos sos argentino. ¿Cómo te parece que funcionaría acá que salga el presidente Fernández a decir no hay cuarentena obligatoria, pero les sugerimos fuertemente, fervientemente, que mantengan la distancia? Salgan, pero mantengan la distancia. A ver, hay un dicho famoso que dice que los argentinos somos incorregibles. Claro. Si ahora hay cuarentena obligatoria y uno ve, por ejemplo, en gente que conoce, que te cuenta de que la gente está en la calle, imagino que si solamente dicen distanciamiento social, bueno, sería un libre albedrío realmente importante, ¿no? Claro. Entre las noticias buenas que hemos tenido, se juntó el gobernador Cuomo de Nueva York con el presidente Trump, y bueno, va a haber un apoyo importante a los testeos, porque ¿qué quiere el gobernador? El gobernador y otros gobernadores del área triestatal quiere que todo el mundo que haga testeos masivos justamente de esta cuestión, para saber quién tiene el virus y quién no. Y entonces se aunaron junto al ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que fue candidato presidencial, sí, hasta hace poquito, del Partido Demócrata, y van a juntar un ejército de 35.000 personas. Ayer veía en un diario de Argentina que estaba esta noticia y ponían gente del ejército, y en realidad no es gente del ejército, es estudiantes voluntarios universitarios de medicina, que van a hacer el rastreo de todas aquellas personas que se van a hacer el testeo. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo está en la casa, cómo va con la enfermedad, si tiene el virus, si no lo tiene, y si por ahí ya se les fue el virus.
una forma de que cuando se sepa, se haga un mapeo de realmente de todo lo que es el estado de Nueva York, bueno, se empiecen a reabrir de a poco los negocios, ¿no? Ok. Un par de preguntas finales, Mauricio. Vale. Primero, estamos a meses de las elecciones presidenciales y desde acá hay quienes dicen, no, esto terminó con la carrera de Trump por la manera en que subestimó la cuestión, de una gripecita, un resfrío, etcétera. Y otros que dicen, no te equivoques, porque el norteamericano o el estadounidense no piensa como pensamos nosotros en la Argentina. Si él es capaz de mostrarle que se puede reponer la economía rápidamente por encima de estos 26 millones de estadounidenses que solicitaron un subsidio de desempleo, eso le va a hacer ganar las elecciones. Aunque hayamos tenido la cantidad de muertos que tuvimos. Voy por la segunda. Mirá. Voy por la segunda. Como yo siempre digo, Estados Unidos es un país tan diverso, mucho más diverso que Argentina incluso, y cada región va a responder, depende a cómo fue esta pandemia en su región. Por ejemplo, no es lo mismo en Nueva York, ¿no?, donde realmente es un puerto de entrada importante y hubo un contagio masivo, que por ejemplo, no sé, Montana o Nebraska, donde casi no hubo casos y la gente vive de una manera diferente. Y por cierto, por ejemplo, en Nueva York, tenga los muertos que tenga o la opinión que sea del presidente Trump, no va a cambiar su voto, va a seguir votando demócrata. Sin embargo, Montana posiblemente siga votando republicano. Esa es la cuestión, ¿no? Claro. Así que no hay que mirar a Nueva York con ojos de análisis argentino, sino conociendo lo que... Muy bien, esa es una buena mirada, porque a mí me hacen muchas preguntas sobre este tema en los medios de Buenos Aires, y yo digo, atento, que también hace 4 años ganaba Hillary Clinton las elecciones, y finalmente no las ganó. Entonces, no hay que subestimar el voto del medio del país, que es una realidad totalmente diferente a lo que son las costas del lado de California o del lado de Nueva York. Tal cual, y además, Mauricio, están muy frescas las cifras de diciembre o de enero de este año, en donde los récords de baja en la desocupación, los récords de nuevos empleos, los récords de crecimiento de la economía, entre otras cosas, la gente los tiene pasó hace 2 meses, no pasó hace 10 años eso, ¿no es cierto? ¿Sabes que yo pienso que la percepción más grande de que gana Trump las elecciones es porque el gobierno de Obama en lo económico fue un gobierno chato, se podría decir, y que no hubo un levantamiento de la economía? De pronto sí se tomaron medidas que esa estructura hizo que después la economía fluyera en el gobierno de Trump, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá muchas veces no se destruye todo lo que hizo el otro y se continúan ciertas políticas, como por ejemplo la política del exterior, que Estados Unidos generalmente no la cambia, y después es el otro gobierno el que realmente sufre las bonanzas de lo que se hizo antes, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo un repunte de la economía, pero tampoco fue una locura, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la bolsa de Wall Street explotaba todos los días. Yo tengo gente que tiene inversiones en la bolsa y hizo una diferencia grandísima en los últimos meses desde que empieza la pandemia, ¿no? Julio, mi compañero, te quiere hacer la última pregunta. Hola, buen día, Mauricio. Buen día, ¿cómo va? De acuerdo a lo que manifestaste, entonces, los llamados estados centrales de los Estados Unidos, y Minnesota, Nebraska, Montana, Omaha, corregime, son los que tienen... Idaho, sí. Son los que tienen una suerte de Kentucky, los que tienen un núcleo duro. Bueno, así fue toda la vida. Así fue toda la vida y si vamos hacia atrás, ¿no? Obama gana porque en muchos de esos estados se levantó, por ejemplo, la gente afroamericana, que generalmente no va a votar. Esa es la verdad. Claro, sí, ahí no es obligatorio el voto, sí. Exactamente. Ustedes imagínense, si en Argentina no fuera obligatorio el voto, ¿quién iría a votar? Y el conurbano bonaerense y poco más que eso. Y un poco más que eso, y bueno... Y lo que tenemos entonces, de alguna manera amor por la República también. Sí, lo que pasa es que el tema de la libertad acá es tan amplio
que realmente cuando aparece un político como apareció Obama en ese momento, hizo mover a ciertas capas sociales que, por ejemplo, se habían sentido postergadas por hechos conocidos por todos, ¿no? Uh-huh. Pero también pasó cuando Trump se postuló, hizo mover a otras capas sociales que tampoco iban a votar, claro. ¿no? Entonces, bueno, por eso te estoy diciendo... todo ese cinturón oxidado del medio oeste, ¿no? De Estados Unidos. Exacto. Yo te puedo dar una mirada desde Nueva York y seguramente va a ser sesgada de verdad si por ejemplo, me confronta con un periodista que vive, como ustedes decían, en Montana, ¿no? O en Nebraska. Sí, o en el norte, allá en Salt Lake City. Exacto. Por eso les digo, ¿no? Uno puede tener un pensamiento... desde una óptica, se podría decir, criado en Argentina, ¿no? Y educado en Argentina, y otra óptica es totalmente distinta a la del centro del país, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo funciona entonces, Mauricio, el movimiento de las minorías? No solo la afroamericana, la minoría irlandesa, la italiana, la judía, la polaca, que hay mucha población polaca en... mucha inmigración polaca, digamos. ¿Cómo repercute sí. al final? Porque nos da la latina, la latina ni más ni menos, me estoy olvidando. Bueno, pero la latina no se olviden que en esta elección de la anterior, por ejemplo, la de Trump, estuvo muy dividida. No se crean que los latinos votaron contra Trump. Contra de Trump. Claro. No. Aquellos que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, aquellos que lograron obtener ciudadanía americana, por ejemplo los cubanos, jamás votarían un demócrata, que están en Florida. Claro. Jamás votarían un demócrata. Y aquellos que por ahí ya hace muchos años que están acá y que por ahí entran con el mismo ritmo de vida americana, yo no sé si votan demócrata. Los de hecho, chicanos. tengo amigos que no votan demócrata, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho estos minutos de contacto, a cuidarse y charlamos en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo grande y saludos a la gente de esa hermosa provincia que ustedes viven. Muchas gracias. Bueno, Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Nueva York, dándonos su óptica sobre lo que está pasando. Muy interesante ahí lo que él dice, ¿no? Porque cuando hablan, generalmente cuando hablan este tipo de los corresponsales y dan las informaciones de Estados Unidos, de España, Brasil, el país que fuera, los periodistas porteños tienen una visión completamente distorsionada y distinta de lo que pasa ahí, digamos, ¿no? Sí. Y como bien vos decís, pretenden aplicar una mirada argentina a una cuestión que es absolutamente local y que tiene sus características propias. Totalmente. Nos guste o no. Totalmente. Digamos. Porque y si vos... allí él dice, no, pero Trump tal cosa, no. Pero si vos haces, claro, Néstor, porque hacen el análisis bajo de decir, no, a Trump se le escapó la tortuga, nada menos que con la vida de la persona, es imposible que gane, se le pone cualquiera enfrente y va a perder. Cuidado porque no podemos nosotros, es como que alguien analice